Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Viviana Vega, soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro. Estoy cursando el segundo semestre y voy a hablar sobre el tema el computador. Espero que les guste y puedan entender un poquito más sobre los componentes, las características y cómo funcionan en nuestra vida diaria y cómo ha ido evolucionando a pesar de los años. Empecemos. Vamos a tratar los temas son el computador, historia, diferencias entre hardware y software de la computadora, periféricos de entrada y salida, periféricos de comunicación y sistema operativo. El computador también conocido como computadora u ordenador, es una máquina electrónica diseñada para procesar información y realizar tareas específicas mediante la ejecución de instrucciones programadas. ¿Cuáles son los componentes principales? El hardware son los componentes físicos del computador que incluyen la unidad central de procesamiento del CPU, que es conocida como el cerebro del computador. Ejecuta las instrucciones de los programas y realiza cálculos. Memoria. Incluye la memoria de acceso aleatorio, como la memoria RAM, para almacenamiento temporal de datos, y la memoria ROM para almacenar el firmware. Dispositivos de almacenamiento que vienen a ser los discos duros, unidades de estado sólidos, unidades de disco óptico, DVD, CD, etc. La placa base. La placa base es la principal que conecta los componentes del computador y los periféricos, que ya los vamos a hablar sobre este tema más adelante, que son los periféricos de entrada y salida. En el software podemos encontrar el sistema operativo. El sistema operativo son los que gestionan al hardware. El computador proporciona servicios a otras aplicaciones y las aplicaciones son los programas diseñados para realizar nuestras tareas, como pueden ser el Word, navegadores, juegos, etc. La historia del computador. Desde los comienzos el hombre ha tratado de lograr mecanismos que le sirvan para ayudar a pensar y a retener cantidades o cosas. La computadora no es más que uno de esos elementos, posiblemente el más complejo, pero sigue siendo una herramienta útil para hacer el uso de ella como extensión de nuestros sentidos. Su desarrollo hasta el estado actual es por demás interesante, dado que nos permite entrever cómo la inventiva humana se va perfeccionando y cuando encuentra un camino va ensanchando sus fronteras, aumentando sus conocimientos, construyendo máquinas y cada vez más sofisticadas a fin de resolver los problemas y cada vez mejoran expresando por las matemáticas. Vamos a hablar un poquito más atrás sobre cómo se fueron creando, cómo fue que dieron la idea, cómo empezó, ¿no? Hace miles de años atrás, cuando las civilizaciones greco-romanas empezaron a usar herramientas llamadas ábacos, que eran marcos de madera o de mármol con pequeñas esferas que se montaban en barras. Aquí podemos ver el ábaco en sí, como era en ese tiempo, y, y ellos se deslizaban libremente, aquí podían hacer sus conteos, sus cálculos, cada fichita ellos lograban contar de una manera que ellos entendían. En 1642, cuando Blaise y Pascal revolucionó de forma al realizar cálculos, al construir la Pascalina, aquí podemos ver la Pascalina, un invento que hizo este personaje. Su invención, aunque únicamente era solo únicamente para sumar y restar, se volvió la precursora de las calculadoras mecánicas. En el año de 1672,
Eh, el matemático Gottfried Wilhelm von Leibniz elaboró el primer dispositivo para hacer operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicaciones, divisiones, cálculo y la raíz cuadrada. Aquí también podemos ver la imagen de cómo era este aparato en esos años. La primera computadora eh, era una máquina analítica que fue creada por Charles Babbage en 1822. La información se ingresaba mediante tarjetas perforadas. También contaba con una memoria o un calculador, un dispositivo de entrada y de salida. Además, era capaz de ejecutar varios algoritmos. En 1944, IBM y Howard Aiken entregaron la primera computadora electrónica Mark I. A la Marina, le entregaron esto a la Marina de Guerra de los Estados Unidos para ser usada en las investigaciones de campos magnéticos y el diseño de radares. Lo curioso es que Mark I se detectó el primer bug de inglés que significa insecto. Fue una polilla muerta que causó un error al bloquear agujeros en la cinta perforadora. La primera computadora electrónica conocida como ENIAC se creó también en 1946 y pesaba 97 toneladas y consumía mucha energía. Sin embargo, era completamente digital y realizaba hasta 5.000 operaciones por segundo. La primera generación. En la primera generación de 1940 a 1955, un grupo de científicos británicos crearon la computadora Colossus que servían para interpretar mensajes durante la Segunda Guerra Mundial. El aparato ocupaba de una habitación y usaba válvulas de vacío que amplificaban la señal eléctrica. El otro ejemplo conocido de esta época fue la UNIVAC, creada en 1951 en los Estados Unidos y esta se usaba para ejecutar censos. La segunda generación, que fue de 1955 a 1965, fue el reemplazo de las válvulas de vacío por transmisoras que permitió reducir el tamaño de las computadoras y su consumo de energía. Para ello, en 1960 ya crearon la máquina PDP-1, en la que 2 años después se jugó el primer videojuego de la historia llamado el Spacey War. En la tercera generación, que fue de 1965 a 1970, empezaron a emplear circuitos ingresados que ubicaban miles de transistores. Con esto lograron aumentar la capacidad de procesar información e hicieron los aparatos aún más pequeños. En la cuarta generación, de 1970 a 1984, se caracterizó por la invención de los microprocesadores. La velocidad de respuesta aumentó, con lo que se bajaron los precios en las computadoras, se volvieron más accesibles para el público, aparecieron las famosas PCS, que son Personal Computer. En 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs desarrollaron la Apple I y para ello en 1980 IBM empezó la producción masiva de las PCS con un procesador Intel, que hoy en día este procesador Intel todavía se lo sigue conociendo, simplemente que va subiendo como Intel Core 1, Intel Core 2, 3, 5, estamos conociendo ahora. En la quinta generación de 1984 hasta la actualidad, estamos en la época que nos encontramos ahora. Hemos sido de los primeros modelos que ya hemos visto de lactos, computadoras portátiles, internet, ocupamos ya de las redes de comunicación, ya nos comunicamos por Facebook,
WhatsApp, y también escogemos entre iOS y Android. Tenemos accesibilidad para entrar a YouTube, ver películas en Netflix, etc. Hoy en día estamos haciendo esta transición y estamos ya viviendo la sexta generación en la que podemos definir como la era de la inteligencia artificial, que ya la conocemos, ya hacemos uso de estas inteligencias artificiales. Eh, Esto sería sobre las generaciones que se están viviendo. Vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre hardware y software de la computadora. El hardware, bien se sabe que corresponde a los componentes físicos del computador, es decir, lo que podemos tocar en él. Tenemos unos ejemplos aquí que son un mouse, un teclado, la impresora, son los que podemos tantear. A eso. Y el software son los compuestos por todos los programas, que es decir, todo lo que no se puede tocar del computador, como ya habíamos hablado. Esto quiere decir que son los Windows, un Word, un Excel, son los programas que están dentro del computador, dentro de la memoria, dentro del CPU. ¿Qué son periféricos de entrada? Los periféricos de entrada son aquellos que permiten el ingreso de datos desde el exterior. Ejemplo, el mouse, el teclado, el micrófono, el escáner. Estos dispositivos son aquellos que pueden ser conectados por vía USB. Se conectan y podemos hacer uso de estos aparatos. Y los periféricos de salida son dispositivos que forman parte del hardware y transmiten en un lenguaje conocido para el usuario datos o información de la computadora. Tenemos aquí los ejemplos, asimismo un Enfocus, unos parlantes que también a la vez que uno los conecta, ellos transmiten, puede ser un sonido, puede ser la proyección de un video, etc. Y los periféricos de comunicación se refieren exclusivamente a aquellos dispositivos que sirven para establecer una transmisión de datos o a distancia entre un computador y otro, y entre un computador y otro periférico remoto. Como ejemplo tenemos aquí un módem. El módem ahora se transmite de forma inalámbrica vía Wi-Fi, como lo conocemos ahora. Eso viene a ser en periféricos de comunicación. Y en el sistema operativo se encarga de realizar importantes y diferentes tareas como transmitir información entre los programas de aplicación, controlar el funcionamiento de los dispositivos, periféricos, como ya habíamos hablado, habíamos dicho los ejemplos que son las impresoras, el mouse, el teclado, los parlantes, etc. Y para ello también nos ayuda a evitar problemas de seguridad en ciertos programas, entre otros. Este es mi tema. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. No olvides dejar un comentario abajo y si te gustó, ayúdame dando un like. Y muchas gracias. Que pasen bien. Adiós.